Mi nombre es Will Méndez y soy el CEO de By Méndez. Yo estaba trabajando en el centro de la ciudad de Barranquilla, pero para hacerles el cuento bastante corto, recuerdo que estaba trabajando en ese lugar y mi jornada laboral era de muchas horas y me sentía muy agotado. Y camino al bus, después de un par de meses en ese trabajo, empecé a analizar que la gente que se montaba en el autobús, las que se montaban, los que se bajaban, todos usaban morrales o usaban algún tipo de bolso. Y algo que me pareció interesante es que todo el mundo usaba como que lo típico, lo tradicional, o sea, como que nadie resaltaba con su bolso. Y yo dije, aquí hay una oportunidad de negocio, o sea, se puede crear una marca que sea bonita, que sea como más moderna, que cuando la gente lo use se vea más chévere. Y partiendo de ahí surgió la idea de crear By Méndez. Mis primeros emprendimientos fueron cuando tenía unos 15 años aproximadamente. Entonces, esa chispa de emprender la he tenido durante muchísimos años, como se dan cuenta. Y he emprendido muchos proyectos. Yo llegué a Colombia, estuve trabajando en algunos lugares. Después caí en una crisis muy fuerte, muy difícil. Me tocó vivir en un taller de zapatos. Ya esa historia se la puedo contar luego. Y ahí en ese lugar empecé a trabajar en el centro de la ciudad de Barranquilla. Y después de ciertos meses sentía como que ya era mi momento de volver a emprender, volver a empezar un nuevo proyecto. Y esa chispita como que se empezó a encender en mí. Entonces llegó la hora y tomé la decisión con muy pocos recursos. Interesante. Bueno, les voy a contar algo. Esto es como primicia, ¿no? Creo que no lo he contado en cámara. Y es que en el lugar donde yo estaba trabajando había una persona que fabricaba morrales. Y esa persona era cliente de ese lugar donde yo estaba. Yo en esa empresa trabajaba como diseñador gráfico. Y recuerdo que esa persona era cliente de nosotros, de la empresa. Y una vez conversando con ella, yo le pregunto, ¿pero a qué te dedicas tú? Y ella me dice, no, yo hago bolsos, nosotros le trabajamos a una empresa muy conocida en Colombia. Y empezamos a conversar y recuerdan cuando les comenté como que la idea de negocio de los morrales. Entonces eso fue como pieza clave, o sea, esa persona fue pieza clave porque yo le dije más o menos que tenía esa idea y ella me dice, yo te puedo fabricar. O sea, y me resolvió inmediatamente la necesidad de ir en algún otro lugar a conseguir costurero. Ese negocio con ella no funcionó bien, pero ese fue el inicio. Entonces, ella fue la primera, o sea, la persona que me hizo mi primer morral. Uno de los mayores retos fue conseguir personas que quieran trabajar con calidad. Porque el rubro de la manufactura, de la confección, es algo que a mí me parece muy bonito. O sea, me parece un arte brillante, espectacular. Admiro a todas las personas que con sus manos puedan hacer esos productos, o sea, los morrales. O sea, me parece impresionante. Solo que no todas las personas tienen la mentalidad correcta. O sea, quieren como ganar su dinero y ya. Y por pensar así, normalmente suelen hacer el trabajo mal hecho. Muchos no piensan en que si lo hago bien, puedo tener trabajo todo el año, bien pagado y todo eso. Entonces, ese fue como mi lucha, conseguir personas que trabajaran bien. Después que salgo, mi primer morral me lo hizo esta persona, pero a partir de ahí me tocó hacer mis siguientes 5 o 6 morrales en otro lado donde no tenía quien me los hiciera. Y empecé a buscar taller por taller a ver quién me podía hacer esas muestras que necesitaba. Y empecé a probar con uno que otro y las terminaciones o los detalles eran muy grandes. No me gustaba la calidad, o sea, no me gustaban las terminaciones, hasta que por fin conseguí una persona que me hizo un trabajo medianamente bien y yo me senté con ella y le dije, bueno, tú trabajas bien, pero podemos mejorar esto, ¿estás dispuesta? Yo sé que Dios nos va a ayudar y vamos a tener trabajo todo el año. Como que empaquité a esa persona y me dijo, dale, vamos a trabajar, yo también necesito el trabajo. Y así fue. Empecé con esa persona se empezó a pulir, yo empecé a corregirle como que cosas que no quería, detalles que no quería que salieran en los productos. Y al principio fue como difícil, pero empezamos a traccionar y después de unos meses estábamos haciendo unos morrales espectaculares. Y por supuesto yo tratando siempre de comprar la mejor calidad, entonces la combinación era muy buena. Y la gente nos decía, oye, está muy bonito, tienen buenos acabados. He visto otros por ahí, pero los otros están como mal confeccionados, entonces eso como que nos animaba. Buena pregunta, mira, yo estaba en ese lugar trabajando en el centro y esa persona, nosotros estábamos teniendo ya muchas diferencias porque esa persona se demoraba mucho en pagarme y muchas cosas que, bueno, no vienen al caso. Entonces ya estábamos teniendo diferencias y había como fricción entre esa persona y mi persona. Hasta tal punto que un día yo llego y él me dice, no, Will, ya no vas a trabajar más conmigo. Y bueno, está bien, no te preocupes, ¿cuándo me pagas el dinero que me tienes? Él me dice, bueno, dame unos 15 días, algo así. Él me tenía unos 300 o 350 mil pesos
como $80, algo así, no recuerdo. Bueno, empecé a esperar ese dinero, 15 días, un mes y nada. Y recuerdo que él un día me llama, yo loco por continuar con este proyecto. Le resumo, el primer bolso le tomé muchísimas fotos, busqué modelos, pero modelos gratis, o sea, no me costaron nada porque tenía que ser personas que no me cobraran porque no tenía para pagar. Entonces ya yo había creado el Instagram, había embullado a todo el mundo, le había escrito a montones de personas por WhatsApp mostrándole mi emprendimiento, pero no tenía que venderles. Entonces esta persona me llama, el que me había dado trabajo en ese entonces, me llama y dice, ya te tengo el dinero. Fui a buscarlo, me entregó los 350,000 pesos. Inmediatamente fui y empecé a buscar un lugar donde me pudieran confeccionar. Y hasta que conseguí la persona, y esa persona me hizo la primera muestra, la corregimos. Después que la corregimos, dijo, bueno, vamos a hacerla, está bien. Y ahí fue donde compré el material para 5 referencias diferentes, para cinco colores. Y esa persona me las hizo, y a partir de ahí hice como mi primera sesión de fotos con 3 modelos. Y fue algo muy chévere. Pero esos fueron como los inicios. O sea, no tuve ningún capital de ningún lado. Nadie me dijo, no, te presto dinero. Sino de eso que me pagaron, de eso enseguida, inmediatamente lo invertí en eso. Esta pregunta me fascina porque me pasó algo que me gustó muchísimo. Y es que recuerdo que nosotros empezamos en febrero o marzo del 2019, antes de pandemia. Y yo estaba haciendo publicidad. Algo que me gusta es que me gusta aprender mucho. Yo estaba aprendiendo muchísimo de publicidad en Facebook. Antes era más sencillo que ahora y mucho más barato. Y recuerdo que yo haciendo publicidad, yo fabricaba, no sé, píntate 10 bolsos a la semana, porque esa es como nuestra capacidad. Y no teníamos tanta demanda. Pero cuando empiezo a hacer estas estrategias de publicidad y todo eso, empieza a pasar algo, y es que empieza a llegar mucha gente, pero mucha gente a escribirnos. O sea, a escribirme, porque obviamente estaba yo solo. Y empiezan a escribir, y recuerdo que una vez yo saqué un color, un rosadito, un bolso rosado clásico, y alguien dice, no, yo lo quiero. En ese entonces costaba como 90,000, 95,000 pesos. Yo le dije, dale, yo te lo entrego en tal centro comercial. Y otras personas me escribían, muchas personas, y otra persona también me escribió y quería el mismo bolso, pero ya nada más tenía uno. Y yo le dije, no, el bolso está en vamos a ponerle un número así, pero no recuerdo con exactitud, pero sé que le pedí más. Está en 110,000 pesos. Te lo compro. Y yo quedé como que, wow, es en serio, o sea, estoy teniendo tanta demanda tanta demanda entre comillas, pero obviamente estaba empezando. Entonces estoy teniendo tanta demanda que ya puedo jugar más con los precios, o sea, puedo cobrar un poquito más. El tema de la oferta-demanda. Y así fue, eso me pasó varias veces. Entonces llegaba alguien, le decía 90, dale, te lo compro. Y llegaba otra persona y me pedía el mismo producto, pero como tenía uno, le decía, no, te lo venden 120, dale, te lo compro. Entonces eso me pareció genial. Yo dije, esto está creciendo, estamos como despegando, y eso me emocionó muchísimo. O sea, me pareció genial. Ya la persona que trabaja conmigo ya ella sola no podía, entonces empezamos a armar como un equipo, a una persona que ayudara con el corte, con toda la preparación. Y en un momento llamé a un familiar y le dije, necesito que trabajes conmigo, yo sé que tú no sabes de este rubro, pero yo necesito que te vengas a trabajar conmigo, porque ya solo no puedo, solo me es imposible. Y así fue, esta persona se vino de otro país a trabajar con nosotros. O sea, yo dije, estamos creciendo, estamos avanzando. Eso fue hace unos 5 años atrás. Cada 15 días. Cada rato me puede pasar eso. O sea, hay momentos donde se pone la cosa como difícil y uno dice, hombre, ¿será que sigo? ¿Será que lo dejo? ¿Será que busco otra cosa? ¿Será que armo otro proyecto que no sea productos físicos? ¿Vamos a hacer algo digital? O sea, se me vienen muchas cosas a la mente, creo que es normal. O sea, creo que es como desánimo que puede llegar en algún momento. Pero hay algo que he descubierto, o sea, y se los voy a comentar para que les quede de experiencia. Realmente cuando paso por ese desánimo, por ese momento como incómodo, difícil, por algún proceso, por algo que nos haya pasado, en Baiméndez, por supuesto, al momento de superar eso, de decir, no, yo sigo adelante, yo voy con toda, me levanto, sigo, voy a mejorar de esta forma, busco ayuda para ver cuál es la forma correcta de mejorar y sacar esta parte adelante. Cuando decido hacer eso, en muy poco tiempo me llega una muy buena noticia. O sea, crecimiento, más ventas, un mejor equipo. O sea, mejor equipo me refiero a más personas que nos apoyan. Es algo que me ha pasado muchísimas veces. O sea, paso por un proceso, hay como un desánimo y quiero dejar todo tirado, pero decido seguir adelante, y luego que decido seguir adelante empiezan a venir muy buenas noticias. Ahorita tenemos muy buenas noticias que han venido, pero hace poco teníamos muchos retos y quisimos dejar todo tirado. Pero eso es algo que me ha dejado una enseñanza muy bonita, y se las comparto para que cuando vivan momentos difíciles siga adelante, que lo más probable es que Dios tenga algo muy chévere
pero Dios necesitaba como probarte en esa área para poder darte esa bendición que tiene más adelante. Bueno, yo lo imagino con islas de centros comerciales en las principales ciudades de Colombia, principalmente. Me pinto estar en Medellín, Bogotá, me pinto unas 6 o 7 ciudades principales de Colombia. Y también lo pinto en otros países. Lo pinto en México, lo pinto en Dubái, lo pinto en Estados Unidos. Me pinto también un muy buen equipo de trabajo, que cada quien tenga como que un área donde tú digas, no, yo soy el director comercial de Bay Méndez, yo soy el director de operaciones de Bay Méndez, yo soy el director, no sé, de marketing. Entonces, que cada persona empiece conmigo desde cero, desde vendedor, desde costurero, desde el área que sea, y vaya creciendo conmigo. Eso sería como uno de mis sueños, que esa persona vaya escalando y vaya creciendo. Y eso es algo que sueño, y con la ayuda de Dios podemos llegar hasta allá. Si es un solo consejo, te diría que primero te enfoques en lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo descubrir eso? Yo he intentado emprender y he emprendido muchos años, pero descubrí que mis resultados iban a depender si lo hacía de la mano de Dios. Entonces, no quiero sonar como religioso o cliché, al contrario, es literal, es real. O sea, es decir, Señor, yo quiero emprender un proyecto, pero quiero ir de tu mano, quiero que me ayudes, quiero que me direcciones. Y eso fue la forma en que lo hice, y por eso es que Bay Méndez tiene valores. Simplemente tenemos valores que sostienen nuestra marca y no son negociables. O sea, no depende de dinero. No es que te doy la cantidad de dinero X para que colabores con nosotros. No, porque ya tenemos valores y no vamos a pasar por encima de ellos. Entonces, lo que les recomiendo es que se enfoquen en pedirle a Dios, y partiendo de ahí, Dios puede empezarle a abrir puertas, a darle buenas ideas para emprender, y que ese emprendimiento sea exitoso. Gracias por llegar hasta el final de este video. ¿Qué tal te pareció? Déjame algún comentario, alguna recomendación. Si conocías ya la marca, cualquier cosita, yo personalmente voy a estar leyendo. Y si tienes alguna pregunta sobre emprendimiento, déjame en los comentarios, que yo voy a estar pendiente.